Señor, una vez más por estar aquí. Gracias porque permite poder abrir su palabra. Esta noche vamos a retomar el estudio que estábamos realizando sobre lo que es la iglesia. Vamos a continuar con los temas que veníamos hablando cuando encaramos el tema de la iglesia como un cuerpo, que lo habíamos dividido en 4 partes, que era el esqueleto, los órganos internos, los músculos y la carne. En los esqueletos, para recordar un poco, cuando tocamos metafóricamente viendo la iglesia como un esqueleto, vimos que era la estructura que debía tener la iglesia, la que debía sostener. Y en eso habíamos visto que teníamos que tener una visión elevada, un concepto elevado de Dios. Que nosotros como iglesia deberíamos conocer a Dios y ayudar a otros a conocerlo. Y que la única manera de hacer esto correctamente es por medio de su palabra, donde vimos la autoridad de las Escrituras. Y que para eso debíamos valorarla, estudiarla, enseñarla fielmente. Que vimos la importancia que tiene que sostener la iglesia también, la sana doctrina, estar en la sana doctrina. Y que también como creyentes debiéramos esforzarnos en vivir una vida santa y aceptar la dirección, el consejo de aquellos pastores, líderes que Dios ha puesto para cuidar su iglesia. Y habíamos dicho que esto era la base para que se edificara la iglesia, después de Cristo, que es el fundamento que mantiene firme y estable la iglesia. Después continuamos estudiando los órganos internos, que dijimos que eran las actitudes internas, las actitudes del corazón, viendo los frutos del Espíritu. Y comenzamos a estudiar ciertas actitudes que deberían estar dentro de la iglesia. Y vimos ya lo que es la obediencia, la humildad, el amor, la unidad. Esta noche vamos a ver otra actitud que es muy importante para la salud de la iglesia, para tener una iglesia sana, fuerte, que es la disposición para el servicio, la disposición de cada uno de nosotros para poder servir. Tenemos un contraste que vivimos en una sociedad que nos enseña a buscar reconocimiento, posiciones de importancia y generalmente todos buscando que otros nos sirvan. Pero en el reino de Dios, en lo que Dios quiere en nosotros, en la iglesia, funciona de una forma muy distinta a lo que el mundo ve. Jesús ya nos había enseñado que el verdadero grande no es el que busca ser servido, sino el que está dispuesto a servir a los demás. Hoy vamos a ver en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2, donde Pablo se presenta como un servidor. Donde Pablo usa una palabra muy significativa para describir a los creyentes. Servidores. Dice así, 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Oramos? Padre amado, bendito Dios, te doy gracias una vez más por tu amor, tu misericordia que ha sido renovada en nosotros en este día. Gracias por tu cuidado, tu protección en el día de hoy. Y gracias porque nos has traído cada uno hasta este momento. Gracias por tu palabra que fue leída. Pero a la vez también, Padre, queremos ir ante ti para implorarte, para pedirte que tú nos hables a través de ella. Que tú seas guiándome para poder hablar conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Y que tu palabra hoy pueda realmente ser útil para cada uno de los oyentes. Que realmente sea útil para nosotros. Que tú nos hables a través de ella. Que nos reconfortes, que nos animes, que nos lleves a obedecerte. Padre bendito, queremos que tu Espíritu Santo sea guiando todo este tiempo. Que seas tú también quitando todo estorbo de la iglesia.
todo lo que el enemigo quiera meter, Señor, estorbar en este tiempo, que tú seas deteniéndolo y que nos permitas estar dispuestos con un corazón realmente dispuesto y gozoso de escuchar de tu palabra. Y que la tomemos como tu palabra, Señor, como tu palabra se merece, con mucho respeto, honra, devoción. Padre, dejo todo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Decía aquí el apóstol Pablo, se refiere a él como servidores de Cristo, como siervo de Cristo. Y él utiliza aquí esta palabra servidor, no la misma que en otros aspectos la utiliza. Aquí usa servidores, viene del uperetes, que es un término que hoy nos va a ayudar a comprender cuál debe ser nuestra actitud dentro de la iglesia. Sabemos que hay varias palabras para decir siervo en la lengua griega. Y aquí Pablo, la palabra que usa es la que mejor nos pueda ayudar para reconocernos como un siervo humilde. La palabra aquí griega para referirse a seguidor, dije que se refiere a operetes, que significa el remero de abajo. El remero de abajo, aquel que remaba, que estaba en la parte más baja. En aquellos tiempos, los barcos de madera, habían ciertos barcos que tenían, dice, 3 órdenes de remo, llamados triremes, y que eran impulsados por remeros esclavos. No por cualquiera, eran por remeros esclavos encadenados en las bancas. Y aquí, ¿a qué tipo de remeros se refiere Pablo? Aquí dice, aquellos que remaban, los remeros en el piso inferior. A eso se refiere, esa palabra usa Pablo aquí. Eran conocidos como los remeros de abajo. Pablo y sus consiervos no querían ser exaltados. ¿Cómo se presenta así? Pues ténganos los hombres por remeros los más bajos, los últimos, los que están para solamente recibir órdenes, una sola orden, que es remar cuando el capitán lo dice. De esa manera, ténganos, dice, los hombres por servidores de Cristo. De esa manera somos servidores de Cristo. Ellos no buscaban ser exaltados con el servicio. Querían ser conocidos como los remeros esclavos que movían esforzada y diligentemente sus remos. Y como decía, vivimos en una época en la que muchas personas quieren ser estrellas y destacar y recibir reconocimiento. Totalmente contrario a lo que la palabra lo describe aquí a un servidor de Cristo. Cuando nosotros nos referimos a servidores, debería tener este pensamiento, deberíamos tener uno de estos pensamientos. Como aquel remero más bajo, esclavo, que solo tenía que obedecer cuando el capitán le decía a remar, y el cual también estaba encadenado para eso. De esa manera también Pablo muestra la sujeción a Cristo, la disposición. Dios no está buscando celebridades, sino siervos obedientes y fieles. Después de decir que debemos ser considerados servidores de Cristo, el apóstol añade también en el versículo 2, ahora bien se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Dios no busca solamente que quieran sobresalir, personas que quieran sobresalir o hacer las cosas a su manera para llamar la atención. Él no busca personas que quieran ser innovadores y siempre quieren sobresalir, sino que seamos fieles en lo que Dios nos ha puesto que hagamos. Él busca creyentes como aquellos remeros de un barco, que puedan hacer su tarea con fidelidad, obedeciendo a su capitán y trabajando para el bien de todo el cuerpo, que era de toda la embarcación. Ahora, muchas veces nosotros no somos fieles en el servicio, o a veces no se nos encuentra fieles en el servicio, porque a veces limitamos el servicio a solamente programas o ministerios que están organizados en la iglesia. Cuando el servicio es una actitud que nace desde el corazón
y que debiera manifestarse en cualquier lugar, en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la escuela, donde Dios nos haya puesto. Cada oportunidad para ayudar, animar o cuidar o bendecir a otros es una oportunidad también para servir a Cristo. Por ejemplo, en nuestra familia, si llega alguien importante y todos quieren sentarse, conversar y nadie prepara, por ejemplo, la comida, nadie pone la mesa y nadie lava los platos, esa reunión no va a funcionar. Va a haber un poco de caos en el momento de comer y si nadie hizo nada. Para que todo salga bien, alguien tiene que servir y muchas veces sin que los demás los noten. Pero es la forma que muchas veces funciona todo correcto. En la iglesia también ocurre lo mismo. Muchas veces solamente se ven aquellos que predican o dirigen alabanza o los que están tocando en la alabanza, pero no se ve al hermano que viene a limpiar el culto, no se ve al hermano que prepara el sonido, no se ve al hermano que está orando en la semana, aún por la reunión del domingo. Son las cosas que no se ven. Pero sin ese servicio que es silencioso, muchas veces oculto, la iglesia no podría funcionar como la diseñó Dios. Y nosotros los hombres generalmente nos fijamos más que nada en las posiciones. Dios se fija más que nada en la fidelidad. Él no va a estar preguntando cuán visible fue nuestro servicio, sino si fuimos fieles en aquello que Él nos ha encomendado. Y algunos tal vez lo hagan desde el púlpito y otros del oculto. Pero delante de Dios, ambos servicios tienen el mismo valor, cuando realmente se lo hace con un corazón humilde y fiel. El servicio que nosotros podamos hacer no solamente tiene que estar relacionado a los programas, como decía, diseñados por la iglesia. No solamente tengo que decir yo sirvo al Señor porque estoy en la escuelita o porque estoy con los jóvenes o porque estoy en la alabanza. Y yo no estoy sirviendo si yo no estoy en esos servicios. No deberíamos cerrar eso así, porque eso no es así. Ese es uno de los errores más comunes que muchas veces cometemos como cristianos. Y pensamos eso, que servir a Dios consiste únicamente en eso, en el participar de los ministerios oficiales de la iglesia. Aunque todas estas cosas son realmente importantes, la Biblia nos enseña que el servicio va mucho más allá de un programa o de un cargo. Por ejemplo, vemos lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 4 y 8. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 8, donde Pablo empieza a hablar cuáles son los deberes como cristianos, después de haber enseñado toda la doctrina de Cristo. Dice en Romanos capítulo 12, desde el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tenemos la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí Pablo compara a la iglesia como un cuerpo, como estamos estudiando. Y así como el cuerpo tiene muchos miembros y cada uno cumple una función diferente. También cada uno de nosotros que formamos parte del cuerpo de Dios ha recibido de Dios unas capacidades y dones que son para el beneficio de los demás. Y él menciona distintos ejemplos: el que profetiza, el que sirve, el que enseña, el que exhorta, el que reparte, el que preside, el que hace misericordia. ¿Qué nos muestra esto? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que cada uno debe usar la capacidad que Dios nos ha dado para servir al otro.
No nos dice que esperemos que nos den un cargo en la iglesia para poner a ejercer mi don. No nos está diciendo solamente eso. Muchas veces esperamos que la iglesia haga oficial, este es mi servicio. No nos dice que solamente debemos servir cuando haya un programa organizado. Prácticamente esto lo que nos está diciendo es que pongamos al servicio de los demás aquello que Dios nos ha dado. Que podamos identificar cuál es el don que Dios nos ha dado y nos pongamos al servicio. Tanto en un servicio oficial o fuera. En todo tiempo. En el momento que considere Dios que tenemos que hacerlo. Cuando nosotros veamos que tenemos que hacerlo. El Espíritu Santo no habita en nosotros para que simplemente vengamos y asistamos a las reuniones. Él habita en nosotros, dice, para capacitarnos y hacernos útiles en la obra de Dios. No nos ha dado los dones para que solamente vengamos los domingos. Por eso es que digo que el servicio no se limita solamente a la iglesia, en lo que es el edificio y las actividades aquí adentro. También servimos cuando animamos, como dije al un comienzo, a un hermano desanimado, cuando visitamos al enfermo, ayudamos a una familia con necesidad, cuando enseñamos a un nuevo creyente. Y cuando muchas veces nosotros no servimos de esta manera, no usamos los dones y capacidades que Dios nos dio, el cuerpo se va a resentir. Es como cuando algún órgano del cuerpo deja de funcionar, los demás tienen que esforzarse más para suplir esa falla. Y muchas veces pasa eso en la iglesia. Cuando no todos están en el servicio, no todos están sirviendo, algunos tienen que esforzarse un poco más. Algunos tienen que hacer una tarea en las cuales no tienen que estar, porque tienen que suplir la necesidad de aquel que todavía no está sirviendo. Y eso muchas veces detiene un poco. Nunca deberíamos pensar lo que muchas veces tal vez alguno ha pensado. En esta iglesia ya somos muchos, ya no me necesitan. Ya todos están haciendo algo, ¿yo qué puedo hacer? Ya no necesitan, ya todo está ocupado. Lo contrario, si Dios nos puso aquí en la iglesia, nos ha dado dones por medio de su Espíritu, es porque quiere que nosotros sirvamos a otros a través de nuestra vida. La pregunta no es si hay un lugar para mí, nuestra pregunta debería ser cómo quiere Dios usar los dones que me dio para edificar a su iglesia. ¿Cómo quiere Dios usar los dones que me dio para edificar a su iglesia? Es la pregunta que deberíamos hacernos. Y muchas veces tenemos oportunidades. Por ejemplo, si sabemos de un hermano que vive solo o un hermano que ya es anciano y se ha enfermado y necesita ayuda. La iglesia no necesita organizar un ministerio especial para ayudarlo, ni necesita anunciarlo desde el púlpito. ¿Cuál es el servicio aquí? Tal vez una hermana que va y le prepara la comida, otro hermano va y lo lleva al médico, uno de los jóvenes le hace las compras, y alguien más pasa a orar con él. La disposición es la actitud del servicio. Aquí no es necesario que esto sea un programa hecho. Es la disposición para el servicio. Yo sé de esta semana que hubo actitudes muy parecidas a esto y me gozo en el Señor. Entre hermanos que hubo necesitados y hubo varios que se movieron para hacerlo. Esa es la actitud que debemos imitar, la que debemos seguir procurando. Eso es lo que Dios quiere, de que no haya programas hechos para que nosotros tengamos que hacer algo. Si Dios me muestra que tengo que ayudar, voy y lo hago. Si Dios me muestra que tengo que ir a orar por alguien, voy y lo hago. Si Dios me muestra que tengo que ir a acompañar a alguien, voy y lo hago. Esa es la actitud de servicio. Esa es la actitud que Dios quiere en nuestra iglesia. Que todos estamos dispuestos al servicio. Eso es lo que nos enseña Romanos 12, no esperar un programa para servir, sino poner nuestros dones y capacidades al servicio de los demás.
justamente cuando surge la necesidad. El servicio a Dios no comienza cuando nos ponen en un ministerio. Comienza cuando veo una necesidad y por amor a Dios, por amor a nuestro Señor, hago algo para ayudar. Servimos a Dios y vemos a un hermano nuevo en la iglesia sentado solo, nos acercamos a saludarlos, a conversar y a hacerlos sentir parte. En ese momento estamos también sirviendo a Dios. Cuando llega una persona nueva y nosotros nos acercamos, sin que nadie nos tenga que estar diciendo, anda a saludarlo, anda a acompañarlo, anda a abrazarlo, anda a recibirlo. Eso también es servicio a Dios. Y para eso no tenemos que crear un ministerio de atender a las personas. Y eso sabemos que es lo que Dios quiere que hagamos. Esa es parte del servicio a Dios. Eso lo podemos hacer todos. Eso es servir a Dios. No necesitamos un nombramiento, un micrófono en un ministerio. Muchas veces necesitamos un corazón dispuesto. Eso es lo que necesitamos para tener esa actitud de servicio. Disposición al servicio. Disposición como Pablo lo tenía. Considerándose siervo, esclavo, que obedece a su amo, que obedecía en su capitán, por Cristo. Tenemos ejemplos también en la palabra de hermanos que fueron siervos dispuestos. No sé si conocen la historia de Epafras. Epafras, Pablo lo menciona en el libro en la carta de los Colosenses, capítulo 4, versículo 12. Y dice de él, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Aquí menciona a un hombre, no lo reconoce porque tenía un doctorado, no lo reconoce porque fuera renombrado, sino dice, saluda a Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Aquí la palabra que usa como siervo se refiere a doulos, que es esclavo, aquel que solamente recibe órdenes de su amo, está solamente a disposición de su amo, siervo de Cristo, esclavo de Cristo, sin derechos, solamente con los derechos de Cristo. De esa manera lo define, como un esclavo sin derechos, sin nada, que está a disposición de su amo, a todo lo que diga su amo, que no va a reclamar, no va a decir nada, que está dispuesto a obedecer todo lo que su amo le dice. Ese es como lo describe aquí a Epafras, siervo de Cristo, doulos, esclavo, de esa manera. Esto nos muestra lo que somos. Y cuando habla de servidores de Cristo, Pablo ahí se ve también, nos muestra una actitud de humildad, que está dispuesto a servir a su capitán como remero, el remero más bajo. Son dos actitudes que son para imitar. ¿Y qué dice? Siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Epafras nos enseña que orar por los hermanos también es servir. Su ministerio era sostener a la iglesia delante de Dios para que permaneciera firme y madura en la fe. Pero observemos también qué es lo que él oraba. Dice, siempre rogando encarecidamente, no con cualquier tipo de oración, sino un ruego profundo, viviendo realmente lo que pedía. ¿Y qué pedía? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Para que la iglesia madure, para que la iglesia siga creciendo, para que la iglesia glorifique a Dios. Eso pedían sus oraciones. No solamente para que tuvieran salud, para que tuvieran buena economía, que seguramente también lo pedía, pero lo más importante que resaltaba era para que estén firmes, perfectos y completos. Eso también es un servicio, que obviamente pocos tal vez lo reconozcan, que tal vez nadie se entere, pero es un servicio que Dios lo ve y lo recompensa. Tal vez Epafras
no era conocido por muchos, pero queda su ejemplo de oración para nosotros, para que nosotros pudiéramos imitar también a un siervo que oraba a Dios, para imitar lo que es el servicio. También podemos encontrar otro ejemplo en Filipenses capítulo 2, versículo 25, de Epafrodito. Este era un siervo con otra actitud. Estaba dispuesto a todo sacrificio. Filipenses 2:25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Tenemos otro ejemplo de alguien que tampoco Pablo dice que fue el gran maestro ni el gran doctor, sino también un siervo. ¿Y cómo lo reconoce el apóstol Pablo? Dice: mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. Es la tarea que hacía él. Era su hermano, era el que colaborador, compañero de milicia. ¿Qué quiere decir? En muchas de las milicias que pasó, las batallas que tuvo que pasar el apóstol Pablo. Y cuando conocemos la batalla de Pablo, ninguna fueron gratas carnalmente. Todas fueron duras. Que pasó hambre, que pasó necesidad. Un poquito más adelante del versículo 4 de los Corintios dice que él siempre está en hambre, siempre está padeciendo, siempre está necesitando. Esas son las batallas de milicia, compañero de milicia que tenía ahí, era Epafrodito. Aquel compañero en el cual él podía descansar muchas veces. Y Epafrodito fue enviado por la iglesia para atender las necesidades del apóstol. ¿Y qué más tuvo? Estuvo dispuesto, dice, a arriesgar su vida por la obra de Cristo. Vemos este ejemplo de este hombre que estuvo dispuesto, dice, a arriesgar su vida, casi muere por Cristo. Y esto nos enseña, nos recuerda también que muchas veces el servicio va a implicar un sacrificio, va a implicar un esfuerzo mayor, va a implicar poner las necesidades de otros por encima de las nuestras. Esto nos deja este ejemplo. El servicio va a demandar sacrificio, va a demandar tiempo. Otro ejemplo de otro hombre que ha dejado su testimonio para ejemplo nuestro es, tal vez muchos lo conozcan o algunos no, es Gallo, a quien Juan le escribe en su tercera carta y reconoce su obra. En la tercera carta de Juan, versículos 5 y 8, dice: amado, referido a Gallo, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Juan aquí reconoce, elogia a Gallo porque él recibía y ayudaba a los hermanos que viajaban anunciando el Evangelio. Gallo entendió que al abrir las puertas de su casa y sostener a estos siervos de Dios, estaba participando en la obra también del Evangelio, de la predicación. Gallo nos enseña que servir no siempre significa estar al frente. Muchas veces va a consistir en esto, en apoyar, hospedar,
animar, compartir lo que Dios nos ha dado y facilitar a aquellos hombres para que continúen el trabajo que Dios los ha encomendado. Este es un trabajo muchas veces silencioso que también es servicio. No solo el servicio aquí en la iglesia, sino porque también tenemos la iglesia universal. Aquellos que Dios ha encomendado que salieran a predicar el Evangelio. Nosotros muchas veces hacemos este servicio también cuando aportamos para la obra misionera de Roberta. Es muy bueno imitar este servicio. Es lo que nosotros deberíamos tener. Muchas veces consideramos que estos no son servicios a Dios. Pensamos que no somos servidores de Dios. Cuando tenemos estas actitudes, somos servidores de Dios también. Y deberíamos imitar esto. Esta actitud de Gallo es muy buena y digna de imitar. Porque incluso en contra, porque si ustedes quieren leerlo más después, esta pequeña carta dice que los demás, los líderes que estaban, no querían recibirlo. Por él los atendió, los recibió, y cuando habla aquí de encomendarlo, es que le dio todo lo que necesiten para continuar el viaje. Esa fue la actitud. Y estas actitudes no nacen por obligación. Estos hombres no hicieron esto por obligación. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que este tipo de servicio nazca de forma natural, por amor a Cristo. Estos tres hombres sirvieron de manera diferente, pero tenían algo en común. Ellos pusieron su vida al servicio de Cristo y de la iglesia. Dios quiere aún seguir hoy o tener creyentes con ese mismo corazón. Hoy vivimos otra actitud que debe caracterizar el corazón de la iglesia, que es la disposición para servir. Al igual que la obediencia, la humildad, el amor, la unidad, el servicio, todo esto no es algo que debe imponerse desde afuera. No es algo que a cada uno de nosotros nos tenga que decir. Deberían obligarnos a obedecer. No es algo que nos tienen que decir, tienes que ser humilde, tienes que hacer esto. En ninguno de estos. A ninguno deberíamos obligarnos a obedecer, a ninguno nos deberían obligar a ser humildes, a ninguno nos deberían obligar a amar, a ninguno nos deberían obligar a vivir en unidad, a ninguno nos deberían obligar a servir. Eso es lo que Dios quiere que saquemos de nuestra cabeza, de nuestra mente. Que todo eso tiene que ser por obligación. ¿No? Cuando hablamos de órganos internos, quiere decir que eso nace de nosotros, que está dentro de nosotros. Ya nace con el solo hecho de ver una necesidad. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha puesto eso en nosotros. Estas actitudes deberían formar o son lo que forma nuestra naturaleza como pueblo de Dios. Estas son las evidencias de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Cuando realmente la iglesia vive estas verdades, se fortalece, crece y refleja el carácter de Cristo a los demás, al mundo. Cada miembro va a entender que no ha sido llamado para ser servido, sino para servir. Pero cuando estas actitudes no están, la vida cristiana corre el riesgo de convertirse en religión. Cuando usted se sienta que está andando por obligación, que venir a la iglesia es un peso por obligación, que tener que perdonar a un hermano lo perdona por obligación, que tener que practicar la misericordia es por obligación, que tener que amar al hermano solo es por obligación. Ahí es donde debemos prestar mucha atención. Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que eso nazca de nosotros porque para eso Él hizo la obra de salvación, para eso Él nos ha dejado en ese lugar de nueva criatura, con la mente de Cristo, transformados a la imagen de Cristo, con el Espíritu Santo viviendo en nosotros. La obra de Cristo es la que nos permite vivir de esa manera. Debemos vivir y hacer todo lo que hacemos para Cristo con gozo.
Ahora, ¿qué clase de cristianos somos? ¿De aquel que sirve cuando ve la oportunidad, cuando ve una necesidad? Nos preguntemos qué clase de cristiano soy respecto al servicio. ¿Soy acaso aquellos de los que esperan que les sirvan o de los que buscan la oportunidad para servir? Y ahí hemos visto ejemplo de Epafras, que sirvió a la iglesia por medio de la oración, de Epafrodito, que estuvo dispuesto a sacrificar su vida por la obra de Cristo, a Gallo, que sirvió con amor y hospitalidad, sosteniendo a los siervos de Dios. Pero por encima de todos ellos hay un ejemplo que es mucho mayor siempre. Nuestro modelo no va a ser Epafras, ni Epafrodito, ni Gallo. Nuestro modelo es nuestro Señor Jesucristo, el cual dijo en Mateo 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Si el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de todo el universo, nos dice que vino, ¿para qué? Para servir. ¿Qué somos nosotros para pensar que nosotros venimos aquí a la iglesia para ser servidos? Nosotros estamos para servir con esa actitud que hemos visto. Dios no está buscando que las personas que seamos importantes, no está buscando celebridades, no busca hombres y mujeres que busquen reconocimiento solamente. Dios sigue buscando siervos fieles. Por lo que dice Pablo en el versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No dice que Dios busca al más talentoso, al más conocido, al más capacitado. Dice que busca el que es fiel. Quizás nunca vamos a ser los grandes predicadores, nuestros nombres no van a aparecer en ningún libro, pero si al terminar nuestra carrera el Señor puede decir de nosotros que fuimos un siervo fiel, habremos alcanzado el mayor reconocimiento que podemos recibir en este mundo. Que Dios nos conceda realmente, hermanos, un corazón como el de Cristo. Las actitudes anteriores que vimos, la humildad para obedecer, la disposición para amar, la decisión para vivir, guardar la unidad y a la vez para siempre estar listos para servir. Que cada día podamos decir sinceramente, Señor, aquí estoy, no he venido para que me sigan, he venido para servirte a ti, Señor. ¿De qué manera? Sirviendo a los hermanos. Esa es una actitud en la iglesia que va a producir que Cristo sea glorificado. Que anhelemos esa actitud, hermanos. Oramos. Padre bendito, Dios santo, vamos delante de tu presencia nuevamente para reconocer que tú eres nuestro Señor y que nosotros somos tus esclavos. Que tú eres nuestro capitán que nos dirige y nosotros estamos para obedecerte. Que tú eres nuestro amo. Nosotros somos esclavos. Aunque el mundo no quiera que aceptemos eso, constantemente quiere hacernos creer que debemos nosotros imponernos y que nosotros tenemos que guiar y decidir nuestra vida. Que tú siempre nos ayudes a recordar, a ver los ejemplos en tu palabra. Que nosotros somos solamente siervos, esclavos, pero cuidados y guiados por el mejor amo que podríamos tener.
por aquel que nos ha comprado por precio de sangre, por aquel que ha pagado por nosotros, para que seamos de Él, derramando su sangre en una cruz. Aquel que ha mostrado que nos ama de tal manera que ha dado su único Hijo, para que viniera a este mundo y muriera en una cruz. Que ha pagado nuestra deuda para que fuéramos de Él, mandando a morir a su Hijo en la cruz. Padre bendito, gracias por esa muestra de amor tan grande. Gracias por Cristo, porque murió en la cruz, pero también resucitó y venció el poder del pecado. Y por eso hoy te pertenecemos a ti. Por eso hoy somos llamados tu pueblo, tus hijos, tus santos y también tus esclavos. Gracias porque tú has obrado de tal manera que has dispuesto también nuestra vida para que estas actitudes que estamos viendo, Señor, puedan estar en nosotros. Gracias porque también nos has dado el ejemplo de cómo caminar, Señor, de cómo conducirnos. Fue Cristo. El ejemplo de cómo amar, el ejemplo de cómo andar en humildad, el ejemplo de obediencia perfecta, el ejemplo de servicio, el ejemplo de la unidad. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Por eso es digno de toda la gloria y la honra. Por eso cuando practicamos, vivimos de esa manera, tú eres glorificado. Queremos que tú seas glorificado siempre, Padre. Por eso pedimos que tu palabra, que hoy fue expuesta, nos ayude a vivir con esa actitud de servicio, de entrega voluntaria a ti y de gozo en el servicio a ti. Padre bendito, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Que tú nos ayudes a seguir recibiéndola y poniéndola por obra en el día a día. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.